en oración. Sí, hermana, sí. Vamos a orar entonces. Que les invito a inclinar el rostro para poder buscar la presencia del Señor. Amoroso y eterno Dios, gracias infinitas porque una vez más podemos dirigirnos a usted. Gracias, Padre, porque podemos tener acceso hasta su trono de gracia y podemos pedir su presencia en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tenemos la ocasión de estudiar y saber mucho más de la verdadera educación. Señor, denos la inteligencia, la sabiduría para poder asimilar todo lo que estudiemos en esta tarde. Quédese con nosotros, que cada hogar sea visitado por su Espíritu Santo. Acompáñenos, que no falle la conexión, bendiga también al hermano Joshua en su viaje y que todos podamos estar, Señor, en su compañía. Lo pedimos en el nombre precioso de nuestro amado Salvador Jesús. Amén. 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 Muy bien. Vamos a leer hoy el capítulo 13. Ya vamos por el capítulo 13 titulado El desarrollo mental y espiritual. Este capítulo es parte de una nueva sección, la Biblia como instrumento educador, así que está muy, muy bueno. Y vamos a comenzar nuestra lectura. Si alguna tiene su libro y le gustaría leer, pues ahí pueden levantar su manita para yo poder tomarlas en cuenta. Muy bien. Empieza con el versículo Proverbios 24:4. Con ciencia se llenan las cámaras de todo bien preciado y agradable. Según la ley de Dios, la fortaleza física, mental y espiritual se adquiere por medio del esfuerzo. El desarrollo se obtiene mediante el ejercicio. De acuerdo con esta ley, Dios ha provisto en su palabra los recursos necesarios para nuestro desarrollo mental y espiritual. La Biblia contiene todos los principios que necesitamos comprender a fin de que estemos preparados para esta vida y para la venidera. Estos principios pueden ser comprendidos por todos. Todo el que valore las enseñanzas de la Biblia debidamente no podrá leer ni siquiera un solo pasaje bíblico sin obtener alguna idea útil. Pero la enseñanza más valiosa de la Biblia no se adquiere por medio de un estudio esporádico u ocasional. Su grandioso sistema de verdad no se presenta de tal manera que pueda descubrirlo el lector apresurado o superficial. Muchos de sus tesoros están lejos de la superficie y solamente pueden ser descubiertos. Puede descubrirlo el lector, y muchos de sus tesoros están lejos de la superficie y solamente pueden ser descubiertos tras una investigación diligente y un esfuerzo constante. Las verdades que forman el gran todo tienen que ser buscadas y reunidas. Un poquito aquí, un poquito allá. Vamos a hacer una pausa aquí. Hemos estudiado con anterioridad que la Biblia debe ser el libro de texto de educación de nuestros hijos. El nuestro también. Y me encanta cuando dice que los principios que necesitamos comprender están allí, para esta vida y para la venidera. No sé si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario con respecto a lo que leímos en este momento. Y como dijo nuestro Salvador, ahí en San Juan, viene a mi mente el texto eso que él dijo, escudriñad las escrituras, ¿no? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis algo así, ¿no es cierto? Escudriñad, pero sí. Esto era el mandato, digamos, a escudriñar, es decir, a hurgar bien profundo, a cavar bien hondo, porque según se lee allí, no está en la superficie, es decir, en una lectura así rápida, no, sino algo que es de poder encontrar los tesoros, ¿no?
que el Señor tiene para nosotros. Amén. Así es. Necesitamos ser diligentes, dice aquí en el libro. Diligentes y tener un esfuerzo constante al estudiar las Sagradas Escrituras. No es solo un hijo, lee tu Biblia, sino enseñarles con nuestro ejemplo también y nosotros ayudarles a ser diligentes, a cómo disfrutar ese momento de devocional, cómo poder conectarse con Dios, con ese gran yo soy, con el Dios vivo a través de las Sagradas Escrituras. Sigo leyendo. Una vez encontradas y puestas en orden, se complementarán perfectamente entre ellas. Leíamos en el párrafo anterior, cuando uno va leyendo un poquito aquí, un poquito allá, el Espíritu Santo va uniendo todos estos textos en nuestra mente. Dice, cada uno de los evangelios es el complemento ideal de los otros tres. Cada profecía, una explicación de la otra. Eso lo vemos con Daniel y Apocalipsis. Para entender uno, tenemos que conocer el otro. Cada verdad, el desarrollo de otra verdad. El evangelio da su sentido a los símbolos del sistema judaico. Cada principio de la palabra de Dios tiene su lugar. Cada hecho, su relación. Y la estructura completa, tanto en su propósito como en su aplicación, da testimonio de su autor. Únicamente el ser infinito pudo concebir y dar forma a algo tan bien articulado. Al analizar las diferentes partes y al estudiar la relación entre ellas, se activan las facultades superiores de la mente humana. Nadie puede emprender el estudio de las escrituras sin que se desarrolle su inteligencia. Vamos a hacer otra pausa aquí. Yo recuerdo cuando mi cuñado me contaba su testimonio, cuando él conoció al Señor, él estaba estudiando enfermería en Puerto Rico. Ya estando en la Universidad Adventista estudiando, él no era adventista, él era ateo, y de hecho él ya era vegano para ese momento. Cuando él empezó a descubrir a Cristo, a Dios en las Sagradas Escrituras, pasaba más tiempo leyendo su Biblia que estudiando las materias de la universidad. Y él se sorprendía cómo, a pesar de que le dedicaba tan poco tiempo a sus estudios, le iba tan bien. No cabe duda que la Biblia nos ayuda a desarrollar nuestra inteligencia, de maneras que ningún otro libro no lo puede hacer. No sé si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario al respecto. Bien, sigo leyendo entonces. Y el crecimiento intelectual por el estudio de la Biblia no se produce solamente por investigar la verdad y descubrir su estructura íntima, sino también por el esfuerzo que se nos requiere para abarcar los temas que el sagrado libro nos representa. La mente que se ocupa únicamente en trivialidades se empequeñece y debilita. Si nunca se empeña en comprender verdades grandes y de vasto alcance, con el tiempo pierde su capacidad de progresar. Como salvaguardia contra esa degeneración y como estímulo para el desarrollo, nada puede igualar al estudio de la Biblia. Y escuchen esto, como instrumento para el desarrollo intelectual, la Biblia es más eficaz que cualquier otro libro y que todos los demás libros juntos. Lo insuperable de su temática, la singular sencillez de sus expresiones, la belleza de sus figuras avivan y elevan los pensamientos como ningún libro puede lograrlo. Ningún otro estudio puede proporcionar un desarrollo mental como el que imparte el esfuerzo que se realiza para entender las sublimes verdades de la revelación. La mente que de esta manera se pone en contacto con los pensamientos del ser infinito no puede sino desarrollarse y fortalecerse. Saben, a manera de testimonio también, mi papi, cuando era niño, él era epiléptico. En la adolescencia, los ataques le comenzaron a dar más seguidos. Él entró a la universidad para estudiar arquitectura y le empezaron a dar esos ataques con más frecuencia. Mi abuela solía hacer todo lo que estaba en su alcance para poder sanarlo. Lo llevó hasta con chamanes, con cualquier persona que le recomendaban, ella llevaba a mi papi.
Él siendo adolescente conoció a Dios. Más tarde volvió a la iglesia y en uno de esos, en el último episodio que le dio de epilepsia, el médico le dijo que su mente estaba dañada, que tantas neuronas habían muerto ya, y si ustedes saben, las neuronas no se pueden volver a regenerar. Estas se mueren y no hay otras que las sustituyan. Y les dijo a mi abuela que si le volvía a dar otro ataque, la laguna iba a ser mayor y podría llegar a perder la mente. Para ese entonces, mi papi hacía las cosas de manera mecánica. Él se arreglaba para ir a la universidad, tomaba su cuaderno, se iba en el carro, se sentaba 15 minutos en la clase, se regresaba a la casa, lavaba el carro y se sentaba en la casa. Y así pasó durante 3 meses, creo yo. Con eso en mente, que si otro ataque le daba, iba a perder la mente. En ese entonces él estaba retomando su relación con Dios y él se puso a orar un día que regresó de la iglesia y le dijo: Señor, yo sé que tú tienes el poder de sanar mi mente. Así que tomó todo el medicamento. Si ustedes saben de lo que es la epilepsia, tienen que tomar medicamento toda la vida, son drogas muy fuertes. Él tomó todo su medicamento, lo tiró al inodoro y confió en que Dios lo iba a sanar. Él de verdad, su mente no era capaz de retener cosas. Pero después de esto, mientras él estudiaba las Sagradas Escrituras y mientras él más se concentraba en estudiar la palabra de Dios y en conocer a Dios de esta manera, Dios hizo un milagro en su mente. Llegó a tener una mente fotográfica. Uno le podía preguntar: papi, ¿dónde está tal texto que Elena de White dijo? Y él decía en qué libro, en qué capítulo, en qué párrafo se encontraba la cita que uno estaba buscando. No cabe duda que ningún otro estudio de ningún libro puede proporcionar un desarrollo mental como lo hace la Biblia. Y estoy hablando que mi papi para ese entonces ya era un jovencito, como de 18, 20 años, cuando Dios sanó su mente y a través del estudio de la Biblia lo restauró. ¿Se pueden imaginar ustedes lo que el estudio de la Biblia puede ocasionar en sus hijos, en sus familias, en ustedes mismos? Cómo el consagrarnos, cómo el buscar a Dios en las Escrituras, investigar un poquito aquí, un poquito allá, puede ayudarnos a desarrollar nuestra capacidad mental y desarrollar en nosotros los principios, no solo para este mundo, sino para la eternidad. Qué hermoso poder conocer a Cristo de esta manera. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario de lo que hemos leído? Mi hermana Claudia, amén, hermoso pasaje, así es. ¿Alguien quiere comentar algo? Qué maravilla, qué testimonio, hermanita, de su familia, y ojalá que nosotros podamos decir lo mismo en algún momento, ¿no? Y Amén. el Señor anhela que nosotros podamos desarrollar nuestras mentes, por más que uno pueda, como en mi caso, una abuela, ¿no? Sin embargo, el Señor es poderoso y Él no tiene límites para poder trabajar en la vida de aquel que se pone en sus manos, ¿no? Y anhelar de que uno pueda transmitir esto tan maravilloso que dice este libro, para poder transmitir a los nietos, a los hijos y a uno mismo. En realidad creo que es clave el testimonio que podamos dar nosotros, que en nuestra vida pueda suceder eso. Y tal vez en silencio ellos puedan comprobar, ¿no?, de que realmente la palabra del Señor es poderosa. Es poderosa. Bueno, es aplicar esto a nuestras vidas y también transmitirlo, ¿no?, a otras personas, especialmente a nuestros hermanos. Amén, así es. Que Dios nos ayude.
Voy a seguir leyendo entonces. Para los que se están uniendo, estamos leyendo el capítulo 13, el desarrollo mental y espiritual, y vamos ya por la segunda página. Sí, hermana Claudia. Hermana, buenas tardes. Decían estos días un texto que leían también unos hermanos, que era necio el ser humano al buscar más fuera de Dios. Definitivamente ya es la necedad del hombre el que lo lleva a buscar más sabiduría en la ciencia humana, porque como cristianos vemos, así como usted está leyendo ahí, que lo todo. El que quiera ser sabio en todo su esplendor, como dice el cuento, es cuestión de que se dediquen en el conocimiento de la palabra de Dios. Y no solo va a ser sabio para este mundo, sino realmente para la escuela superior. Muchas gracias, hermana. Amén, hermana Claudia. Muchas gracias por compartir. Vamos a seguir leyendo entonces. Mayor aún es el poder de la Biblia en el desarrollo de la naturaleza espiritual. Los seres humanos creados para vivir en comunión con Dios, podemos encontrar sentido de la existencia y de su auténtico desarrollo únicamente en esa comunión. Creados para descubrir en Dios nuestro mayor gozo, en nada más nos será posible encontrar lo que puede colmar los anhelos de nuestro corazón y satisfacer el hambre y la sed espirituales. Aquel con que espíritu humilde y sincero escudriña la palabra de Dios para comprender sus verdades, se pondrá en contacto con su autor. Y a menos que sea por propia decisión, no tiene límite las posibilidades de su desarrollo. Increíble, no tienen límite las posibilidades de su desarrollo. En su vasta gama temática y de estilos, la Biblia tiene algo para interesar a las más diversas mentalidades y sensibilidades. Sus páginas encierran historia antiquísima, biografías fieles a la realidad, principios de gobierno para regir las naciones y también a las familias, principios y valores que la sabiduría humana nunca ha conseguido igualar. Contiene la más profunda filosofía, la poesía más dulce y sublime, conmovedora y emocionante. Los escritos de la Biblia, considerados de esta manera, son inconmensurablemente superiores en valor a las producciones de cualquier autor humano, pero considerados en su relación con su gran tema central, son de alcance infinitamente más amplio, de valor infinitamente trascendental. De este punto de vista, cada tema adquiere nuevo significado. En las verdades enunciadas con más sencillez, se encierran principios tan elevados como el cielo y que abarcan la eternidad. ¡Wow! Así que por eso también la Biblia es uno de los mejores, es el mejor texto para poder iniciar la educación de nuestros hijos, para poder educarlos. Ahí aprenden de tantos temas diferentes, aparte de su tema central, que nos llevan a tener esa conexión con Cristo, a relacionarnos con Él. Mi nombre es Ana Daniela. Yo le agradezco a mis padres porque me pusieron nombres bíblicos. Y cada vez que yo me encuentro en alguna situación complicada, solo el recordar los personajes cuyos nombres yo llevo me ayudan a salir adelante. Ana, una mujer de fe, una mujer consagrada, una mujer de oración. Daniel, qué nivel de hombre. Y yo he aspirado en mi vida a poder ser como Daniel. Y de hecho yo oro por mi Daniel. ¿Cuántas cosas maravillosas nuestros niños pueden aprender a través de las Sagradas Escrituras? Es que es el mejor libro de texto, porque nos enseña tantas cosas y sobre todo nos pone los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Alguno de ustedes quiere decir algún comentario?
Bien, sigo leyendo entonces. El núcleo temático de la Biblia, alrededor del cual giran todos los temas, es el plan de la redención, la restauración de la imagen de Dios en el alma humana. Así que el gran tema central de la Biblia es el plan de la redención, la restauración de la imagen de Dios en el alma humana. Desde la primera insinuación de esperanza que se hizo en la sentencia pronunciada en el Edén, hasta la gloriosa promesa del Apocalipsis, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. El propósito de todos y cada uno de los libros y los pasajes de la Biblia es el desarrollo de este maravilloso tema, la restauración del hombre, el poder de Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. A quien se da cuenta de lo que eso supone, se le ofrece un infinito campo y tiene en sus manos la clave que le dará acceso a todas las riquezas de la palabra de Dios. La ciencia de la redención es la ciencia de las ciencias, la ciencia que constituye el tema y el estudio de los ángeles y de todos los seres inteligentes de los mundos no caídos. La ciencia que ocupa la atención de nuestro Señor y Salvador. La ciencia que penetra en el propósito ideado en la mente del ser infinito, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. La ciencia de que será el estudio de los redimidos de Dios durante los siglos sin fin. Es este el estudio más elevado que puede emprender el ser humano. Vivifica la mente y eleva el espíritu como ningún otro estudio podría hacerlo. Amén. ¿No es esto algo maravilloso? La ciencia de la cruz es la que vamos a estudiar por toda la eternidad. Es el misterio que va a abarcar todas las eternidades. Toda la eternidad, perdón. Qué bonito que nuestros niños desde muy pequeñitos empiecen a relacionarse con las escrituras, con la palabra escrita de Dios, que empiecen a conocer acerca de esta ciencia de la redención. Ciencia en la que todos los universos creados, seres no caídos también, los ángeles están interesados. Y tenemos la promesa que el Espíritu Santo nos es dado para nosotros poder comprender estos temas maravillosos. ¿Se imaginan las conexiones que se empiezan a formar en el cerebro de los chiquitos cuando empiezan a descubrir este tema de la redención, el plan de salvación a través de la vida de cada uno de los personajes? Las historias bíblicas no solo son historias, no solo es David y Goliat. Ahí podemos encontrar a Jesús, podemos encontrar los principios del plan de salvación. Es importante entonces que nosotros usemos la Biblia como nuestro principal texto de estudio e inculquemos a los niños el poder estudiar la Biblia también, aprender a fascinarse con ella, amar la palabra de Dios y sobre todo aplicarla también. ¿Alguien quiere decir algún comentario? Buenas tardes. Sí, yo quisiera, a mí me llamó mucho la atención esta parte, andaba perdida al principio, pero ya sé dónde están. Me llama mucho la atención de dice, el que capta este pensamiento tiene delante de sí un campo infinito de estudio. Tiene la llave que le abrirá todo el tesoro de la palabra de Dios. Son dos enunciados nada más, pero tienen, para mí, yo lo encuentro mucho significado porque a veces como madres o como los niños o en las escuelas a veces decimos es que no van a entender por más que les explicamos, pero cuando nosotros aplicamos esto de la palabra de Dios como libro de texto, se abren muchísimo más caminos que nosotros ignoramos. Nuestra mente, como ya estuvo en la falsa educación tanto tiempo, entonces a veces no ve los caminos abiertos, pero los niños tienen la capacidad de desarrollarse en todos esos poderes mentales, y Dios quiere precisamente que cambie nuestra mente y que cambie la de nuestros niños, y esto de conocimiento infinito
solamente Dios sabe, ¿verdad?, cuáles son las capacidades a las que puedan llegar a nuestros hijos cuando nosotros utilizamos la palabra de Dios como libro de texto. Y la segunda parte de estos enunciados que dice, tiene la llave que le abrirá todo el tesoro de la palabra de Dios. No dice poquito tesoro, ¿verdad? Y dice que es esa precisamente todo el tesoro de la palabra de Dios. Y cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos que la palabra de Dios es un tesoro muy grande, entonces sus mentes también empiezan a cambiar y ver la palabra de Dios no solamente como un libro de historias, sino como una realidad y algo que pueden aplicar para su vida. Y es muy bonito. Eso solamente quería compartir. Amén, gracias, hermana. Hermana Patricia. Quisiera también comentar que la verdadera educación es sinónimo de la redención. Y aquí, ¿cierto?, en la lectura del libro lo reafirma. Realmente es de gran inspiración saber cuando nuestra hermana White dice que el libro de texto por excelencia de la verdadera educación es la Biblia. Y justamente esta mañana estaba de la Escuela del Hogar de Chile, estábamos estudiando lo que nos dice acá Isaías 22. Isaías 22, me parece que es no lo tengo claro aquí, pero habla, ¿cierto? Después ustedes lo pueden buscar, donde la Biblia se estudia un poquito aquí, un poquito allá, reglón tras reglón, mandamiento tras mandamiento, estatuto tras estatuto, ¿cierto? Y que realmente es así como debemos estudiar la Biblia, o sea, no la debemos estudiar así de una y leyéndola como que estamos leyendo cualquier libro, herencia, viendo lo que el tema que se refiere en la porción que estamos leyendo y ver cómo otra porción de la Biblia también habla acerca de lo mismo, y así vamos enseñando a nuestros niños cómo realmente se estudia la Biblia, que no es un libro y ellos desde muy pequeños así lo van valorando. Así que realmente nosotros somos realmente afortunados en tener todo este conocimiento, en saber que nuestros niños están jugando en casa sagrado, que es palabra de Dios y que es además desde Génesis a Apocalipsis, hermanos. Amén. Muy bien, creo que como padres tenemos la responsabilidad también de, creo que es una expresión guatemalteca, pero de enganchar a nuestros hijos con la palabra de Dios, de hacer que se enamoren de la palabra de Dios, de aprender a descubrir a Cristo en cada texto. Yo le agradezco a Dios por mi papi, yo sé que hablo mucho de él, pero me encanta porque cada vez que él estudia la Biblia y encuentra algo, siempre llega, mamita, mire lo que descubrí, y me empieza a contar y hace que yo me emocione más y que yo quiera estudiar y que yo quiera aprender también por mí misma. Me lleva siempre a la Biblia y al maravilloso plan de salvación que Dios tiene para nosotros. Pero la mejor manera de yo enganchar a mi hijo, de hacer que él o ella estudie su Biblia y lo agarre como su principal texto de estudio, que se enamore de Dios a través de las escrituras, es enamorarme yo primero. Porque la misma manera apasionada con que yo hable
de las Sagradas Escrituras es que voy a lograr que mi hijo se apasione también, que le encante leer la Biblia, que busque la manera de aplicarlo a través de la guía del Espíritu Santo. Vamos a seguir leyendo. La sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quienes la poseen. Las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La potencia creadora de la palabra de Dios es la que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa. Aceptada por la voluntad, recibida en el alma, trae consigo la vida del ser infinito. Transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a imagen de Dios. De igual modo se sostiene la vida así impartida. El hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. La mente, el espíritu, se edifica con lo que le sirve de alimento, y a nosotros nos toca determinar la clase de alimento que recibirá. Está al alcance de todos escoger los temas que han de ocupar los pensamientos y moldear el carácter. Dios dice de cada ser humano privilegiado con el acceso a las escrituras: le escribí las grandezas en ley. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y vamos a hacer otra pausa aquí. Está al alcance de todos escoger los temas que han de ocupar los pensamientos y moldear el carácter. Saben, es nuestra responsabilidad escoger las cosas que nuestros hijos van a estudiar o van a ver o van a escuchar. Es necesario que supervisemos las cosas que ellos están aprendiendo, que ellos están consumiendo. Ahora se usa esa palabra, ¿no? Lo que consumen en las redes sociales, lo que consumen en la televisión, lo que consumen en los libros. Eso va a ir moldeando su carácter. De niña, nosotros tuvimos televisión ya hasta que éramos adolescentes por la mamá de mi papá, que se compadeció de nosotros, según ella, pero recuerdo que mi madre no nos dejaba solos. 1 hora en la tarde era todo y ella miraba lo que nosotros mirábamos. Si íbamos a leer algo, ella estaba pendiente de qué era lo que estábamos leyendo. Yo sé, no les recomiendo que sus hijos vean televisión, menos en estos tiempos que estamos viviendo, pero no importa lo que ellos hagan, lo que ellos tengan, ya sea un libro físico, un teléfono, la computadora, tienen que supervisar. Ellos necesitan la dirección de ustedes para poder filtrar. Sus mentes no están preparadas, y los más pequeños, para poder decidir qué es bueno y qué no es bueno. Depende de los padres, el que ellos aprendan a tener ese filtro o a tomar esas decisiones. ¿Qué es lo que nosotros les estamos comprando? ¿Qué es lo que les estamos regalando? ¿Qué tipo de libros les ponemos en las manos? He visto material para niños hoy en día que se supone son educativos y son buenos, pero cuando tú los examinas, están lejos de ser beneficiosos para los niños. Necesitamos tener mucho cuidado como padres, necesitamos filtrar nosotros. Pero ¿cómo vamos a poder hacer esto? ¿Cómo vamos a poder escoger nosotros como padres de la mejor manera? Únicamente utilizando la Biblia como libro de texto. Cuando nosotros tenemos implantada la verdad en nuestra mente y corazón, va a ser fácil ayudar a nuestros hijos a conocer la verdad, a escoger la verdad por encima del error. No sé si alguien quiere decir algo. ¿No? Bueno, vamos a ir al último párrafo entonces. Y esto está muy bueno. Dice así: con la palabra de Dios en la mano, todo ser humano, cualquiera que sea su situación en la vida, puede, si así lo desea, disfrutar de una íntima comunión con Dios. Por medio de las páginas de la Escritura, puede relacionarse con lo mejor y lo más noble de la especie humana y escuchar la voz del Eterno que nos habla. Al estudiar y meditar en los temas que los ángeles anhelan mirar, pueden gozar de su compañía.
Puede seguir las pisadas del Maestro Celestial y escuchar sus palabras como cuando Él las enseñaba en el monte, en el valle o a la orilla del mar. Escuchen esto. Puede vivir en esta tierra en la atmósfera del cielo. ¿No anhelamos nosotros esto? Disfrutar de la atmósfera del cielo en esta tierra, en nuestro hogar. E impartir a los afligidos y tentados de este mundo palabras de esperanza y anhelos de santidad. Puede lograr que su comunión con el invisible sea cada vez más íntima, como aquel que antaño anduvo con Dios, acercándose cada vez más al umbral del mundo eterno, hasta que los portales se abran y pueda entrar. Entonces, no se sentirá allí como un extraño. Lo saludarán las voces de los santos que, invisibles, eran sus compañeros en la tierra, voces que él aprendió a distinguir y a amar aquí. El que por medio de la palabra de Dios ha vivido en comunión con el cielo, se sentirá como en casa, en el ambiente celestial. ¿No es esto algo precioso? Queremos que nuestros hijos aprendan a caminar con Cristo, con sus ángeles, que desde ya empiecen a disfrutar de la atmósfera del cielo. Debemos llevarlos a la Biblia, que estudien la Biblia, que se enamoren de la Biblia. Pero si queremos que sean otros sus acompañantes, que los lleven de la manita, bueno, eso es fácil. No los supervisemos, no les enseñemos siquiera la Biblia. Quiera Dios que nosotros podamos hacer el trabajo que nos ha pedido que hagamos, que es llevar a nuestros hijos a Cristo, enseñarles a Cristo. Y en la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, en cada historia, en cada personaje, en cada situación, podemos encontrar a Cristo Jesús. ¿Quiere alguien decir algo? ¿Agregar algo? Bueno, yo nada más agregar que es una gran bendición todo esto que nosotros conocemos, estamos aprendiendo, y no debemos a que cada uno de ustedes en sus países puedan formar un grupo de padres que van aprendiendo a educar a sus hijos con la verdadera educación, porque hay mucho que hacer. Es un ministerio maravilloso, donde los padres, cuando empiezan a conocer todo esto, quedan maravillados, quedan realmente, algunos caen como en shock, porque dicen, ¿por qué no supe esto antes? Pienso que también los ángeles nos van a ayudar en esta tarea, porque qué triste que nuestros hermanos, padres que están en estos momentos en la ignorancia en relación a esto, nos puedan decir, ustedes sabían esto y no lo dijeron. ¿Por qué no me enseñaron a educar a mis hijos? ¿Por qué no me mostraron cómo hacerlo? Así que es una tarea ardua. Nosotros acá en Chile tenemos un lindo grupo de muchas familias, es quien nos ha llamado a esto, entonces no se nos hace pesado poder tener actividades, poder reunirnos con ellos, atender sus llamadas, porque es una hermosa verdad y que es una verdad presente, es una verdad para enseñarla hoy, porque mañana ya es tarde. Así que yo les pido, hermanos, de que en todos los países puedan haber grupos que se levanten con la verdadera educación. Amén. Amén. Gracias, hermana Pati. Necesitamos unirnos y levantar esos estandartes de la verdad que puedan beneficiar a cada familia y transformar vidas desde muy temprana edad. Muy bien, no sé si alguien más quiere compartir algo. Tenemos unos minutitos todavía.
Bueno, déjenme recordarles que tenemos una cita nuestro próximo mes, el primer martes de cada mes. Quedamos por ahora en estas reuniones y vamos a estar estudiando el capítulo 14, la ciencia y la Biblia. No se lo pierdan, compartan, inviten a otros para que puedan unirse a nosotros también y podamos seguir enriqueciéndonos juntos, estudiando y conociendo cuál es la voluntad de Dios. Antes de terminar, vamos a tener una oración para poder concluir nuestra reunión. Así que los invito a que oremos. Amante y bondadoso Padre, santo, santo, santo es tu nombre. Te alabamos y glorificamos, Señor, por tu amor, por tus bendiciones, por tus tiernos cuidados. Gracias por la manera en que tú nos conduces. Gracias por tu luz admirable, por el Espíritu Santo que está cada día trayendo nuestras mentes y corazones hacia ti. Gracias por esta maravillosa oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra, de poder aprender juntos a cómo educar a nuestros hijos. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a aplicar lo que estamos aprendiendo en nosotros mismos. La mejor manera de enseñar a nuestros pequeños es con el ejemplo, así que, querido Padre, ayúdanos a enamorarnos de ti, ayúdanos a buscarte en todo momento, en toda ocasión, a hacer de ti nuestra prioridad. Alabamos y glorificamos tu nombre porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te queremos pedir que tú puedas derramar tu Santo Espíritu sobre cada uno de los padres aquí conectados, para que puedan tener sabiduría de lo alto para saber educar a sus pequeños, para poder inculcarles el amor a ti y sobre todo que puedan tener la sabiduría para dirigir su mirada hacia Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, en nuestro caminar en esta tierra, que podamos aprender a andar como sostenidos por el invisible, como si estuviéramos caminando realmente contigo a nuestro lado, como si pudiéramos verte y palparte. Aumenta nuestra fe, Señor. Ayúdanos a derribar esos pensamientos que hemos aprendido mal acerca de la educación. Ayúdanos, aunque vayamos en contra del mundo, de nuestros familiares, a hacer tu voluntad, porque tu voluntad es buena y perfecta. Así que en ti confiamos, Señor, y gracias por este espacio que nos das para poder reunirnos. Bendice cada familia aquí representada. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.